Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy con el programa En Defensa de la Fe. Les saluda un siervo inútil, el hermano Gregorio. Hoy tenemos un programa especial y antes de entrar de lleno a lo que tenemos preparado hoy, queremos que todos quienes están acá manden saludos levantando la mano. Hermanos, pueden levantar su mano. Saludos a la audiencia que está mirando. Y la gloria es para Cristo. Nosotros alabamos a aquel que murió en la cruz, el justo por los injustos. ¿Por qué le digo hoy el programa es especial? Porque tenemos un invitado de talla grande en el sentido de que tiene un conocimiento amplio del tema que hoy vamos a tocar. Desde Estados Unidos nos visita el hermano Joe Owen. Él es el director general del Ministerio Respuestas en Génesis y hoy está en el programa En Defensa de la Fe. Hermano, bienvenido. Sus saludos a toda la audiencia que está mirando el programa. Saludos a todos, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Amén. Alabamos a Cristo con nuestras palmas, hermanos. Gloria al Señor por este tiempo. Hermano John Owen, para nosotros es un gusto recibirlo aquí en suelo boliviano, especialmente en la ciudad del Alto, ciudad luchadora, ciudad pujante, joven, que el día de hoy tiene el gusto, el privilegio de contar con un expositor como es usted. Vamos a conocer un poquito quién es Joe Owen. ¿Quién es hijo de Adán y Eva? Eso es que significa que también pecador. También, amén. Pero salvo por la gracia del Señor. Amén. Y vivo en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, por la gracia del Señor y el Señor me ha permitido servirle en Latinoamérica y Europa, dando enseñanzas acerca de la creación bíblica, dando una defensa de la fe cristiana, porque por tantos años yo no creía en la Biblia, yo no creía en Dios. Y me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera ayudado con mis preguntas. Entonces lo que quiero que el Señor me utilice a su manera, por su gloria, de ayudar a responder algunas de esas preguntas para otras personas, para no guiarlos hacia la existencia de Dios en sí, sino más allá que eso, a Cristo, en la cruz de Cristo. Amén. Nosotros estamos contentos pues de tenerte, hermano Owen. También saludos a la pareja, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama María Elizabeth Owen y ella es de Zacatecas, México. Por eso hablo con este acento. Órale. Así. ¡Órale! ¡Que no se me quita! Pero el Señor nos ha dado 6 hijos maravillosos. Y vamos a mencionarlos. ¿Cómo se llama el mayor? La mayor se llama Magdalena Abigail. Tiene 16 años. Está estudiando medicina. Y ella, por la gracia del Señor, ella camina con Cristo y ella comparte el Evangelio. Incluso viaja conmigo para ir a las plazas y evangelizar en las plazas. Y gracias a Dios por su vida. También mi otra niña se llama Andrea Elizabeth Owen. También está estudiando medicina, pero pre-medicina. Y ella tiene 15 años y ella es la mejor apologeta que yo conozco. Ella tiene debates con sus profesores de ciencia, qué bueno. dando una defensa de la fe cristiana y por la gracia del Señor ella está caminando con Cristo. Es lo único que puede pedir un padre. Claro. Y luego tengo 4 varones. Emmanuel tiene 13 años. Se llama Emmanuel porque con mi esposa y yo conocimos a Cristo. 3 semanas después nos dimos cuenta que estaba encinta, estaba embarazada con él. Y como Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios llegó a estar con nosotros, a hacernos el templo del Espíritu Santo durante ese tiempo, por eso se llama Emmanuel. Mi segundo hijo se llama Joseph, como yo, él tiene 11 años. Y luego tengo un niño, Martín, por Martín Lutero. Martín Owen, y él tiene 8 años. Y luego Francisco Zacarías Owen. Francisco por mi suegro y Zacarías por el apologista Rabbi Zacarías. Rabbi Zacarías. Sí, y él tiene 7 años. 7 años, él es el menor. El menor, y oren por ellos, mi niño de 13 a 7. Nos estamos discipulando, compartiendo el Evangelio casi al diario en la casa. Amén. Esperando que el Señor haga su trabajo en sus corazones. Amén. Bueno, mandamos saludos a su familia, levantando las manos, hermanos. Amén. Saludos a toda la familia. El día de hoy nosotros queremos compartir
así como en el programa, el nombre del programa En Defensa de la Fe, constantemente el programa está levantando en alto la autoridad que es sola Escritura, la palabra de Dios, los 66 libros, ni más ni menos. Nosotros nos hemos dado la tarea de salir a la calle a recoger preguntas para nuestro hermano conferencista. Pero antes de entrar a eso, yo quiero a nuestro hermano preguntarle y pedirle, muchos a veces miran el programa y dicen, ¿y en qué parte de la Biblia está la apologética? Piensan que la apologética es invento reciente, contemporáneo, pero sin embargo uno de los apóstoles que anduvo con el Señor Jesús, Pedro, en sus cartas habla de la apologética. ¿Qué es la apologética, hermano? Mientras yo busco el pasaje. Sí, la palabra apologética viene de la palabra griega apología, y esa es la misma palabra en griega que utiliza el apóstol Pedro. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, debido al hecho de que Alejandro Magno había conquistado esa región antes de Cristo. Y esa palabra griega está en varios lugares, pero donde lo estamos utilizando es el 1 de Pedro 3:15, que dice que sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y siempre estad preparados para presentar defensa o razón de la esperanza que hay en vosotros, siempre con mansedumbre y temor. Esa palabra que traducido al castellano, defensa o razón, es apología o apologética. Y lo muy importante de eso es, mira el contexto. No dar una defensa de tu postura política. No dar una defensa de tu manera de ver. Una defensa de la esperanza. Y la esperanza es el evangelio que hay en nosotros. Entonces la apologética tiene el fin de llevar a la gente a los pies de Cristo. Dar una defensa mostrándoles la cruz de Cristo. Amén. La apologética es una rama dentro de la teología que se encarga de presentar una defensa de lo que el cristiano cree. ¿Por qué cree? ¿En qué creemos? ¿Cuál es nuestra base, nuestra autoridad? 1 Pedro 3:15. Yo quiero añadir también a esto algo que dice en el libro de Judas, el verso 3, que debemos contender ardientemente por el cuerpo doctrinal que nos ha sido entregado, los 66 libros. Cuando las verdades fundamentales son atacadas, el cristiano debe ser columna y baluarte de la verdad. Dicho con esto, nosotros vamos a dar paso a las preguntas que hemos recogido en la calle. Y la primera pregunta viene de esta manera. Preste atención, por favor. Luego nuestro hermano Joe Owen estará dando respuesta. Adelante. Continuamos recogiendo preguntas para el expositor Joe Owen, y una de ellas es de un estudiante de la ciudad del Alto. ¿Cuál es tu pregunta? Mi profesor dice que en el colegio el mono es parecido a una persona. Tiene ojos, boca y nariz y cabello y dos pies y crema. Camina casi como un ser humano. Y esa pregunta, ¿será verdad o mentira? La pregunta que acabamos de escuchar y ver es que en el colegio los profesores a los alumnos enseñan que la prueba de la evolución está en que el simio, el mono, el chimpancé, el mandril, en México, en chango es otra cosa, aquí en Bolivia chango es simio, mono, es parecido al hombre y esa es la prueba de la evolución. ¿Es así, hermano? Eso se llama la falacia del medio no distribuido en la lógica. El hecho de que dos cosas tienen dos cosas en común, por eso deben ser iguales. Un elefante tiene oídos, yo tengo oídos, por ende Joe Owen es un elefante. Eso es una falla muy grande en la lógica. Yo me di cuenta que esta iglesia está hecha de cemento afuera. Sí. Sí, también una biblioteca de cemento. También las casas. Sí. Entonces, lo que pasa es que la casa explotó y de allá salió una iglesia. Porque tienen cemento ambos. O es porque eso es una estructura para este entorno que funciona. Exacto. Y eso es, Dios usa los mismos bloques para construir muchas cosas biológicas, porque tienen que respirar el mismo aire, tienen que comer mayormente la misma comida. Pero lo que nos separa a los animales no es tanto la biología, sino es la imagen de Dios por la cual fuimos hechos. Ahora, en cuanto al mono, también hay muchos animales que, como dijo en la pregunta, que tienen pelo, que tienen patas, que tienen dos ojos, una boca. Casi todos los animales tienen eso. Así que ese argumento no es tan válido.
Y los monos no caminan sobre 2 pies, no son bipedales, caminan sobre 4. Y ninguno tiene la postura erguida como un ser humano. Tiene la capacidad craneal de entre 300 y 500 centímetros cúbicos, los seres humanos entre 900 y 1500 centímetros cúbicos. Así que tenemos mucha más capacidad craneal que ellos. Así que el hecho de decir que 2 cosas tienen una cosa en común es una falacia. No nos gusta si alguien dice, por decir, ¿qué si entrara un gringo a Bolivia? Y digo, mire, yo conozco a un boliviano allá, una persona que habla español allá, que me robó, entonces todos los bolivianos son malos. No. ¿Les gustaría eso? No, para nada. Pero eso es hacer lo mismo allí. Claro, es una falacia falsa entonces. Sí, sí, es decir, pareces a un mono, por eso eres un mono. Puedo decir eso de muchas cosas y no tiene nada que ver. Y Dios nos creó a su imagen. Y semejanza. Y semejanza. Y eso quiere decir que nosotros reflejamos los atributos comunicables de Dios. Dios tiene 2 clases de atributos, comunicables e incomunicables. No hemos de reflejar su atributo de ser omnipresente. No podemos ser omnipresentes. No hemos de reflejar su atributo de ser glorificados, porque si glorifico al hombre, eso es idolatría. Sí. Pero hay atributos comunicables. Dios es amor, por eso ama. Dios es santo, por eso sed santo. Esos son los atributos que como hechos de imagen de Dios hemos de reflejar. Ningún mono tiene que reflejar eso. Cuando un mono arranca la cabeza a otro mono, nadie lo va a llevar a la cárcel y decir que es asesino. Porque Él nos ha hecho a imagen de Dios y nosotros sí. Qué interesante respuesta, hermanos. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Realmente solo el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando hay cosas parecidas, no quiere decir que son iguales, son parecidas, pero hay un creador que los hizo tanto a los animales como al ser humano. Esa es la respuesta, ¿no? Así. Vamos a ir con la segunda pregunta. Por favor, preste atención a esta consulta. Continuamos recibiendo preguntas. En esta ocasión tenemos una consulta que se trata sobre el ateo Richard Dawkins. ¿Cuál es tu pregunta? En un documental de Richard Dawkins he visto que ha dicho que en un 90% de la genética es de los animales y de las personas. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la evolución es verdad de la evolución? La pregunta es interesante. Richard Dawkins, para muchos que no conocen, es el ateo de este tiempo renombrado, si no me equivoco, de profesión biólogo. Él es invitado en muchas universidades y levanta en alto el estandarte de que no hay un Dios, sino que la evolución produjo la vida. Y el joven pregunta indicando que Dawkins dice que en el 90% genéticamente somos parecidos a los animales. ¿Eso es prueba de la evolución, hermano Owen? Sí, no es verdad. ¿No es verdad? No han hecho un estudio de nuestra genética comparando con los animales. Lo que han hecho es un estudio de algunos genes, ese es el 1% de nuestro ADN. Hay 3.000 millones de posiciones en cada hilo de nuestro ADN, en cada célula, así que hay un total de 6.000 millones de letras. Ellos no los han comparado. Lo que han hecho es tomar unas partes y hacer unas comparaciones y tomar por hecho que el demás debe ser igual. Ahorita, con los estudios más recientes, estamos como por el 80 y pico %, parece como similitud, por ejemplo, con los simios. Eso está en el ADN, eso es como un bloque. Esta iglesia tiene bloques, una casa tiene bloques. No quiere decir que ambos vienen de una explosión, sino que tienen edificadores en común, tienen constructores en común, diseño en común, porque cuando llegan los vientos a La Paz, Bolivia, al alto aquí, esta forma es lo que ayuda a que no se tumbe el edificio. Sí. Pero entre nosotros y el simio hay 400 millones de letras de diferencia en cada célula en nuestro cuerpo. Eso es equivalente a si llenáramos todo esta iglesia de libros, de abajo hasta arriba de libros, y cada letra representa una diferencia en el ADN. Y podríamos llenar todo esta iglesia de libros, y eso es la cantidad de diferencias que hay en cada célula, en cada núcleo de cada célula de nuestros cuerpos. Y hay más de 200 millones de células en nuestro cuerpo. Así que es una enorme diferencia. En resumen,
el mapa genético más bien demuestra que no somos iguales que los animales. Eso estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, tenemos 400 millones de diferencias. Mucha Eso diferencia. es un número enorme. Pero aún la gente me ha dicho, pero aún hay similitudes. Y digo, sí, cuando yo era joven, me gustaba mucho el arte de Diego Rivera en México. Y llegué a poder yo reconocer su arte siempre donde iba. Pero tenía que hacerme dos preguntas. Veo 3 cuadros de arte y veo las similitudes. ¿Eso significa que hubo un cuadro de arte que explotó y formaron 3 cuadros por accidente? No. ¿O eso significa que hay una mente brillante en común que hizo los 3? Un diseñador en común, un artista en común. Cualquier similitud que nosotros podemos encontrar solamente se debe al hecho que tenemos un creador en común. Y Él nos puso para respirar el mismo aire, así que tenemos que tener pulmones similares. Él nos puso para comer plantas y los animales como plantas. En Génesis 1, por ende, tenemos que tener digestión similar. Pero eso es, nada más vemos el diseño de Dios. Eso no quiere decir, esas reglas no usamos en el arte. No decimos que arte en común viene de una explosión y que cayeron 3 piezas de arte, sino que es un artista en común y Dios es el diseñador en común entre toda la vida del universo. Amén. Y su nombre es Jesucristo. Amén. ¿No? El Señor. Amén. Vamos a pasar a esta pregunta, la tercera, hoy en el programa En Defensa de la Fe, con la presencia del hermano Joe Owen. Vamos con esta tercera pregunta. ¿Qué idioma hablaba Dios en el huerto de Edén con Adán y Eva? ¿Aymara o castellano? Es Aymara. mi pregunta, nada más. Gracias. Hermanos, es una pregunta interesante. A veces las preguntas más sencillas son difíciles de contestar, Sí. hermanos, ¿no? ¿Qué idioma hablaba, hermano Owen, Adán y Eva en el huerto de Edén? Mejor me pegaran. hace preguntas de ADN mitocondrial. Son más fáciles. Hay muchas teorías. Lo único que puedo decir es que yo no sé. No me has dicho en la Biblia. Algunas personas creen que es algo parecido a hebreo, pero yo no lo sé. Y eso se debe al hecho de que dice que Adán tiene 3 significados en hebreo. Tiene humanidad, hombre o el nombre del primer hombre. Y se utiliza de esas 3 maneras. Entonces, si es el nombre del hombre, quizás Adán fue el lenguaje original, como se decía. Pero para serles muy sincero, no tengo idea. Y además esperen, hermanos, cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar a Adán. Sí. No hay problema de eso. Sí, a ver si nos entiende. Claro. Realmente, hermanos, un programa maravilloso el día de Amén. hoy. Amén. Mire, son preguntas que hasta los niños, las personas mayores se lo hacen, ¿no? Yo tal vez puedo añadir algo. Cuando Dios se comunica con el hombre, lo va a hacer en las capacidades que el ser humano puede recepcionar. Vale decir que si yo oro en Aymara, Dios no necesita en el cielo, o en quechua yo oro, no necesita en el cielo un traductor. Él entiende porque Él hizo la lengua humana. Así que sabemos que Dios tiene una sabiduría amplia, entonces va a entender lo que nosotros le pedimos, es siempre y cuando en el nombre del Señor y conforme a su voluntad, ¿verdad? Pero tenemos más preguntas. Vamos a ir a la 4ª pregunta, por favor. Atendamos a esto, por favor. Mi pregunta para el expositor es esta. ¿Cómo es posible que en el libro de Génesis se entiende que los animales hablan cuando la serpiente habló a Eva? ¿Eso es literal o alegórico? Esta es una pregunta interesante también. La razón hoy en día, hermano Owen, la lógica humana lleva a pensar que los animales no hablan. Y cuando vamos al relato del Génesis, ¿cómo es que la serpiente dialoga con Eva, como dice el capítulo 3 de Génesis? ¿Cómo se entiende eso? Sí, allí yo no puedo extrapolar según mi razonamiento, sino yo tengo que utilizar el género que está este texto de Génesis. Génesis, el género es narrativa histórica, historia narrativa. Y en historia narrativa no existe alegoría.
Entonces yo no puedo meter alegoría ahí, aunque el padre de la iglesia Orígenes intentó hacer eso. Yo creo que estaba muy mal y él llegó a una herejía que se llama universalismo, donde él cree que todos serán salvos, creen en Cristo o no. Y no hay que empezar a entrar en alegorías donde no van. Y en narrativa histórica no hay alegorías. Ahora, ¿cómo es que hablaron los animales? Pues eso es algo que no es la primera vez, no es la única vez en la Biblia que ha sucedido. Incluso Dios ha mandado a hablar a través de un asno. La asna de Balaam. De Balaam, sí. Y cuando, por lo que parece, Satanás tenía el poder, porque él es el príncipe del aire, él es el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, porque tiene un reinado temporario aquí, y él tiene algunos poderes. Y obviamente tiene poder el convención tercero de todos los ángeles, de ir en contra de la perfección y la gloria. Tiene que ser un hombre muy poderoso para hacer eso. Y el libro de Apocalipsis. Poderoso, ¿no? Un ser poderoso, sí. angelical. Sí, un ser angelical. Un ser angélica. Y aún más de angélica. Bueno, angélico en ángel solamente dice mensajero. Por lo que parece quizás fue un querubín. Pero tiene que tener mucho poder para hacer eso. Y sabemos que fue Satanás, porque no dice en Génesis que fue Satanás. Apocalipsis dice que fue Satanás. La serpiente antigua, dice Sí. Apocalipsis, aludiendo al capítulo 3 de Génesis, que es la serpiente. Sí. ¿Y por qué tiene el mismo contexto? Está tratando Sí. de cortar con la simiente Sí. para que no nazca. Y eso es lo mismo que está pasando en Génesis 3. Sí. Y así que, basado en lo que está allí, que es tomando en cuenta el género, tomando en cuenta todo eso, creo que concluyo que fue una serpiente que hablaba y no es alegórico, Es literal. es literal. Es literal. Para la audiencia tomar muy en cuenta, la Biblia se debe interpretar literalmente, respetando las salvedades cuando es parábola, hipérbole, metáfora, pero literalmente la Biblia Dios lo dio a conocer. Yo quiero añadir acá a la hermana que preguntó, y para muchos también que tienen esta pregunta, si recurrimos a otras versiones de Biblia, como la versión Biblia al Día, ahí traduce esta versión no como la Reina Valera, que le dijo o que le habló, sino dice que le silbó. Es un poquito, me amplía el panorama de que hubo una comunicación, no sabemos exactamente cuál, pero hubo una comunicación antes del pecado, porque Génesis 3 está relatando la caída. Qué interesante el programa de hoy, hermanos. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gloria al Señor? Amén. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. Pero tenemos aún más preguntas. Mira, vamos a ir a esta quinta pregunta, referente a Adán y Eva, ya que estamos tocando esto. Y pasemos a ver la pregunta, por favor. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo estuvo Adán antes de pecar en el huerto del Edén? Esa es una pregunta interesante también, hermano Owen. Desde que Dios creó al hombre hasta la caída, ¿cuánto tiempo pasó? Algunos tienen esta idea, y permítanme un poco corregirles. Algunos piensan que Dios creó al hombre a las 8 de la mañana, y Adán y Eva a las 12 del mediodía estaban comiendo del fruto prohibido, y a las 5 de la tarde tarjeta roja. Y no, así no es lo que el relato bíblico dice. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos se estima que estuvieron sin pecar en el huerto del Edén viviendo Adán y Eva? Sí, es difícil saberlo. Sabemos que no fue mucho tiempo, porque tenemos la genealogía de Adán. Pero lo que sí sabemos que no pudo haber pasado demasiado tiempo. No años y años y años y años. Porque si hubieran esperado años y años, años y años, el pecado no hubiera sido el fruto, hubiera sido no reproducir. Porque Dios los mandó un orden, no solamente de no comer, sino de también fructificar y multiplicar. Y sabemos que no tuvieron hijos hasta después de la caída. Así que hubiera sido su primer pecado no a tener hijos en vez de comer del fruto. Desobedecer a Dios. Sí, entonces no puede ser tanto, pero no sabemos. Pero es en secuencias entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. De que hubo un tiempo pequeño, se podría decir tal vez así, hubo un tiempo. Lo que se conoce en el sistema de interpretación dispensacional se lo llama la dispensación de la inocencia, ¿no? Sí. Pero tenemos
preguntas, hermano. Nos hemos dado la tarea de salir a la calle y recoger las preguntas. Y vamos, por favor, con esta siguiente. Interesante la pregunta que viene. Vamos a ver, por favor. Bueno, mi duda sería de qué color eran Adán y Eva, o sea, cuál era el tipo de piel que tenían Adán y Eva. Ahora, los chinos, ¿de dónde aparecen? ¿De dónde salen? ¿Cuál sería su origen? Con respecto a esto, ¿dice algo la Biblia? Realmente, hermanos, las preguntas aquí en la Ciudad del Alto se deja entender que hay gente que, aunque no va a la iglesia, pero tiene un conocimiento básico de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué color era la piel de Adán y Eva, no? Y a mí me llama la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es el origen de los chinos, no? Los asiáticos. Por favor, hermano, ayúdenos. Muy buena pregunta. Y como dijo usted, eso se nota que tenemos un pueblo pensante aquí. Sí, en el porque yo pensé que iban a decir, ¿tuvo a Adán ombligo? Pero están haciendo preguntas que se hacen incluso en el seminario. Sí. Así que gracias a Dios por Amén. Número 1, Adán y Eva no se vean como yo, ni como las ven en las imágenes. Ni Jesús se vea como los ven en las imágenes. En las películas, ¿no? Sí, en las imágenes católicas tampoco. En ninguna imagen, porque todos son genéticamente erróneos. Número 1, Adán y Eva no fueron blanquitos. Porque lo que todos tenemos es como un paraguas que sale de la superficie de la piel que se llama melanina. Y esa melanina es lo que nos da nuestra tonalidad de color. Y melanina es marrón, principalmente marrón o café, no sé cómo le llaman ese color marrón. aquí. Marrón, ¿está bien? Y no todos tenemos genes dominantes y recesivos de melanina. Ahora, lo que pasa es que Adán y Eva tendrían que tener una mezcla. Porque tenemos personas hoy que son descendientes de Adán y Eva que tienen solo genes dominantes de melanina y son los africanos. Y tenemos a personas que tienen una mezcla de genes dominantes y genes recesivos de melanina y esos son los latinos y los asiáticos. Y luego tenemos a personas que solo tienen los genes recesivos y se queman bajo el sol porque no tienen protección. Para la siervo. audiencia, tal vez podríamos decir, hay gente con mucha pigmentación y con poca pigmentación. Así es. Ya. Los latinos, los asiáticos son los que tenemos más pigmentación. O tienen una mezcla. Una mezcla. La más tienen los africanos. La mayor parte de los africanos. Sí, Me sí. estás diciendo que Sí, estoy Adán- hablando de naturalmente de África, no de los europeos que muy fueron bien. a sur de África. ¿Me estás diciendo con esto que posiblemente ese era el color de Adán? Mayoría de un latino. Como Sí. nosotros. Sí, porque ustedes tienen los genes dominantes y recesivos para que después se formen recesivos y dominantes. Si Adán y Eva tuvieran solamente dominantes, como la mayoría de los africanos, todo el mundo sería igual. Si Adán y Eva fueron solamente recesivos, todo el mundo sería como yo, aunque eso es peligroso, ¿verdad? Pero nosotros recibimos un juego de instrucciones de nuestra mamá y uno de nuestro papá. Y de vez en cuando cae que un hijo recibe los recesivos de mamá y los recesivos de papá y sale blanquito. Y de vez en cuando cae que uno recibe los dominantes de papá y los dominantes de mamá y sale morenito. Pero entonces Adán y Eva tienen que ser así, como el promedio de un latino. Un color canela, más o menos. Sí, sí, como usted. Sí. Así. Entonces, ¿de dónde vienen los asiáticos? Mira, y eso ¿cómo ayuda eso? Antes de pasar a lo de los asiáticos, perdón. Mire, hermanos, y los que están mirando todo este video en el canal de YouTube, nos pueden encontrar en YouTube, en Defensa de la Fe, así se llama el canal de YouTube. A veces los bolivianos, hermano, especialmente los que viven en la parte occidental, por el color de piel, solitos a veces se apocan, ¿no? Se apocan, yo quisiera ser más gringo, más blanco. Sin embargo, el hermano nos está diciendo que somos más parecidos a Adán en la piel. Sí. Deberíamos estar en un buen sentido orgullosos, hermano, Sí. del color de piel que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Ahora, vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿De dónde vienen los chinos? Sí, y eso nos ayuda, eso combate el racismo. Sí. La verdad de la palabra de Dios combate, es una arma contra el racismo. Ahora, los asiáticos, quizás no lo sabían,
ustedes son asiáticos. Oh. Genéticamente se comprobó lo que se pensó por mucho tiempo, que cruzaron el estrecho de Bering, y genéticamente se ha comprobado que los latinos, todos ustedes, sus familias pasaron por el estrecho de Bering, entre Rusia y Alaska, y bajaron por las Américas hasta aquí, asiáticos. Por eso cuando ven a veces en la televisión algunas personas de Sudasia, unas islas de Asia, usted dice, ese parece latino. Y no es. Es porque ellos son sus antepasados. Y lo que pasa es que desde la Torre de Babel, en Génesis 10 y 11, después del diluvio, solo hubo una familia, empezó a crecer la familia, Dios los mandó a que se dividieran a través de la faz de la tierra y dijeron, no, gracias, sino vamos a hacer un nombre para nosotros mismos, una torre para nosotros mismos, hacer un nombre para nosotros mismos, en vez de llevar la gloria de Dios sobre la faz de la tierra, porque son ellos de imagen de Dios. Entonces Dios confundió sus lenguajes. Y al confundir sus lenguajes, distintos grupos o familias con sus lenguajes distintos, y empezaron a emigrar. Y unos se fueron por Asia, y luego después unos cazadores quizás cruzaron el estrecho de Bering, pero mucho frío, entonces empezaron a bajar, y aquí están. Así que, y luego otros fueron al noroeste, y llegaron a unas partes de arriba, donde Gregorio, en el año 600 después de Cristo, mandó unos misioneros y dice, hay unas personas tan pálidas allá, con ojos azules, que parecen ángeles, y de allá salió la palabra anglos, de ángeles. Pero no ángeles por bonitos, ángeles por pálidos. y mandó misioneros allá, y esos son mis antepasados. Entonces usted y yo somos primos. Sí. Solamente nos separamos en la Torre de Babel, y luego mis antepasados cruzaron el mar Pacífico para encontrar donde ustedes cruzaron el estrecho de Bering, y nos volvemos a encontrar todos como una gran familia. Así que, ¿dónde está la fiesta de la reunión de familia? ¿Qué pasó? Sí. La familia de Cristo. La familia. Y nosotros vemos que en Apocalipsis 7 y como en otros lados, que en un día de toda la tribu, lengua y nación estaremos alrededor del trono del Cordero, de Dios y del Cordero, adorando. Eso quiere decir que lo que nos une es la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero somos todos de los mismos padres. Y la diferencia a nivel del ADN entre usted y yo es el 0.012%, es casi inmedible. Quiero añadir a esto, en el libro de Job, el capítulo 1, versos 2 y 1, se dice que Job era un varón riquísimo, pero también era famoso entre los orientales. Se cree que posiblemente Job también sería el padre de los descendientes de los asiáticos, ¿no? Podría ser. Podría ser, por lo que dice el texto bíblico, ¿no? Pero tenemos más en el programa En Defensa de la Fe, y vamos a ir a esta consulta. En el programa, a la consulta número 7, vamos a atender a la pregunta, por favor. ¿A cuántos les está gustando así, preguntas y respuestas? ¿Sí, hermanos? Amén. Vamos entonces con esta pregunta. Hermano pastor, yo en una pregunta tengo acerca de la Biblia. Tengo una duda acerca de la Biblia, que cuando Noé construyó el arca de Noé, se dice en la Biblia que Noé, al construir el arca, lo cubrió con brea. ¿Y qué es la brea? Supuestamente dice la ciencia que la brea es petróleo, son fósiles de los dinosaurios que han muerto hace millones de años. Ahora aquí surge la pregunta, si los dinosaurios han muerto hace millones de años, y en la Biblia dice que Noé metió, dice Noé, de cada especie, cada animal metió, dice en la arca de Noé. Entonces la pregunta sería, si han muerto más antes los dinosaurios, ¿metió realmente, Noé metió los dinosaurios al arca o no? Es la pregunta, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante. Cuando Génesis capítulo 6, verso 14, Dios le ordena a Noé construir el arca, en el verso 14 le dice que por fuera y por dentro con brea, con betún, lo que conocemos como alquitrán, se lo tape, ¿no? Se lo rellene los huecos. Si la brea, el alquitrán viene del petróleo, ¿para el tiempo de Noé murieron los dinosaurios? ¿O es que qué metió Noé al arca? Esa es más o menos la pregunta. Muy buena pregunta. Brea no usó petróleo hasta los tiempos medievales. Brea antes
fue una mezcla de ese miel que sale del árbol y luego el polvo de madera y lo mezclaban juntos y se secaba duro. Brea apenas justo antes de la revolución industrial empezaron a usar petróleo. Así que no tiene quizás nada que ver con petróleo para antes. Y todo lo que se usó Brea antes de los tiempos medievales no tenía nada de petróleo. Y en cuanto a los dinosaurios, pues las teorías de la evolución ponen los dinosaurios a más de 65 millones de años antes de la creación, o la evolución, como dicen ellos, del hombre. Pero lo interesante es que la Biblia dice que en el sexto día de la creación, Dios creó los animales terrestres. Pues eso pone los dinosaurios en el mismo día que el hombre. Entonces tenemos un desacuerdo aquí. Y si el diluvio solamente fue alrededor de 1500 años después de la creación, no creemos que todos los dinosaurios se hubieran extinguido para entonces todavía. Porque dice en Génesis 6 que subiera a 2 de cada reptil de la tierra en el arca, y eso incluyera los dinosaurios. Esa respuesta puede llegar a ser larga, pero si es que todavía había dinosaurios para el tiempo del diluvio, 2 de cada familia de dinosaurios tenían que estar en el arca. Hay alrededor de 60 o 80 familias de dinosaurios conocidos hasta la fecha. Eso es un total de 160 dinosaurios. No estoy hablando de nivel de especie. Aunque en la Reina Valera dice que subieron 2 de cada especie, están viendo ustedes eso a través de la traducción al latín por Jerónimo. El hebreo es min, 2 de cada min, y eso significa 2 de cada familia, 2 de cada tipo, no es especie. Y 2 de cada familia representante subió al arca, y uno dijera, pero ¿cómo pusieron dinosaurios tan grandes en el arca? Pero los dinosaurios son reptiles, y los reptiles, por la mayoría, mientras viven, crecen. Y los más grandes son los tatarabuelos y tatarabuelas. Y el propósito por subir los animales al arca es para preservar la especie. Esa palabra especie allí en hebreo ni es min, ni es especie, sino simiente. Eso es para preservar su vida sobre la tierra. Y muy interesante pensarlo, vas a subir a tatarabuelo y tatarabuela al arca si quieres que haya una repoblación del mundo después de estar en el arca por un año. ¿Sería buena idea? No, si quieres repoblar un área, no llevas a tu bisabuela y tu bisabuelo a decirles a otra familia, por favor. Ellos no, vas a llevar a los adultos, jóvenes, y esos serían los más pequeños, porque los reptiles no son como mamíferos. Un mamífero puede tener 1 año o 6 años y tener el mismo tamaño. Un reptil de 1 año y 6 años van a tener un tamaño distinto, porque la mayoría mientras viven crecen. Así que los adultos jóvenes que llevarían al arca tendrían que ser de un tamaño menor. Lo que me está diciendo, tal vez traduciendo un poco más comprensible, metieron criitas al dinosaurio, pequeñitos. Nosotros decimos aquí guaguitas, ¿no? Pequeñitas, así. Sí. Y yo tengo ahí una consulta. Luego del diluvio, los animales salen y repueblan toda la tierra. ¿Y por qué hoy en día no hay dinosaurios? ¿Qué pasó con ellos? Sí. Muy buena pregunta. Y sí, como dijo, crías, sí. Como adolescentes quizás, porque Dios supo que iban a estar un año. Chamacos, ¿no? Sí, chamacos, escuincles. Y sí, a bajar del arca, porque los animales que Dios metió al arca no fue para asegurar su supervivencia, sino fue para darles oportunidad de supervivencia. Pero Romanos 8, 20 al 22 dice que toda la creación aún gime con dolores de parto y está sufriendo hasta ahora debido al pecado de Joe Owen y su pecado de ustedes, el pecado de Adán y Eva. Y ahorita tenemos 200 especies al día, cada 24 horas que se extinguen en el mundo. Entonces hay animales que el entorno ya nos hubo cambios de entorno debido a la caída, enfermedades, mutaciones genéticas, todo se debe a la caída. O sea que los dinosaurios al salir del arca posiblemente murieron por un resfrío, por una enfermedad o algo así, pero no lo sabemos. ¿De que murieron? No lo sabemos. Murieron, murieron. Yo quiero añadir aquí para la audiencia, muchos a veces dicen, muéstreme en la Biblia la palabra dinosaurio. La palabra dinosaurio es reciente, ¿verdad? Dino
que quiere decir en griego, perdón si me ayudas, lagarto, saurio, terrible, ¿no? Cuando encontraron un fósil, recién lo dijeron dinosaurio eso. La palabra dinosaurio no está en la Biblia y como usted dice en otro video, la palabra Facebook tampoco está, Sí. ¿no? Pero en Job capítulo 40, verso 15, puede anotar usted, habla de Behemoth y describe detalladamente su estructura física, sus huesos y aún su cola, ¿no? Aunque algunas Biblias de estudio dicen que es hipopótamo, no puede ser un hipopótamo, porque un hipopótamo no tiene una cola tan larga como el cedro, sino su colita es como ¿no? Se le estira y vuelve a ser algo así, ¿no? Otro animal también habla, Job 41 es Leviatán, ¿no? Y la Biblia habla de ellos. En la Biblia sí encontramos a los dinosaurios, Job 40:15 y Job capítulo 41. En vista de esto, vamos a pasar a la otra pregunta porque hay la audiencia está atento a todo lo que estamos desarrollando en el programa y a todos los que miran el canal de YouTube. También nos puede encontrar ahí en el canal de YouTube en Defensa de la Fe. La siguiente pregunta, por favor, adelante. Señor Joe Owen, en Génesis 1 habla acerca de la tierra fue desordenada. La pregunta es, ¿cuándo el diablo fue lanzado, Satanás fue lanzado del cielo? ¿Cuándo es? ¿Antes o después de que fue creado el hombre? Adelante, hermano. Lo que estaba haciendo referencia ya en el versículo 2 de Génesis 1 es una creencia que se llama la teoría de la brecha, o la teoría del salto del paréntesis, que hubo una gran brecha de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2. Quizás millones y millones de años, allá es donde quizás hubo los dinosaurios y quizás es donde Dios arrojó a Satanás a la tierra y al arrojarlo se creó como el Gran Cañón, dicen algunos o otros, o hizo un tsunami y mató a los dinosaurios porque Dios arrojó a Satanás. Muchas teorías en cuanto a eso. Les voy a animar a que nosotros pensemos en la historia de esas teorías. Esa teoría no existía hasta recientemente, en los últimos par de cientos de años. En toda la historia de la Iglesia no existe eso. Eso es porque en el siglo XVIII, en el uniformitarianismo en geología, estaban presionando los geólogos a los cristianos a que su Biblia está equivocada porque ellos pensaban en términos de millones y millones y millones de años y la Biblia no habla en términos de millones y millones y millones de años desde la creación. Entonces muchos cristianos buscaron dónde encajar millones de años en la Biblia y uno de los lugares donde intentaron encajar millones de años fue entre Génesis 1.1 y 1.2 y la razón es esta, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pues mira, Dios es un Dios de orden y dice que la tierra estaba desordenada. Dios no pudo haber hecho desorden. Entonces quizás ya arroja Satanás. Y también las tinieblas. Las tinieblas es Satanás o la maldad. Allí dice, pues eso es su razonamiento, pero no estoy muy de acuerdo. Número uno, eso en hebreo es tohu wabohu, y eso en este contexto se presta para, no estaba desordenada, sino sin forma. Vacía es que carecía de vida, no había vida. Y tinieblas, esas no son tinieblas espirituales, esas son la falta de luz, solamente. Y se los voy a comprobar. ¿Fue Cristo en Génesis 1 para morir en la cruz? ¿Fue? ¿En Génesis 1 fue Él? No. Pero entonces, si las tinieblas es una oscuridad espiritual, el siguiente versículo que dice Dios dijo haya luz y hubo luz, tenía que ser el evangelio allí en vez de en el Nuevo Testamento. Y no, Jesús no fue y murió en la cruz en Génesis 1.1. Entonces eso es una luz de energía. Entonces una luz de energía no puede hacer huir las tinieblas de maldad. Esos son dos usos distintos de esas palabras. Entonces, Dios creó la tierra, no tenía forma, no tenía vida y no tenía luz. Y luego dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y luego Dios formó tierra seca, formó la atmósfera, formó el universo. Y luego Dios llenó, porque estaba vacía, llenó los cielos de cuerpos celestes, de estrellas, planetas,
llenó la tierra de vida. Y en el agua, en el cielo y en la tierra llenó de vida. Eso es ese vacío que tiene que llenar, falta de forma, Dios dio forma, y falta de luz, y Dios dio luz. Eso no es para decir que hubo un desorden como Satanás cayó ahí. Y se los voy a demostrar. Al final de Génesis 1, Dios miró a todo lo que había hecho, y eso incluye ángeles, todo lo que había hecho, toda la creación de Dios. Y Dios lo calificó bueno en gran manera. Si Satanás hubiera caído en Génesis 1:1, entre Génesis 1 y 2, el Dios universo acaba de decir que la maldad es algo bueno. Pero cuando el creador del universo está caminando sobre la tierra, y un joven rico le dice, buen maestro, dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Un momento, Jesús dice, puedes llamar a Satanás bueno, pero a mí no. De repente tenemos un choque feo ahí. No. Lucifer tenía que ser arrojado entre Génesis capítulo 2 y capítulo 3. En esa temporada allí, como hemos hablado antes, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Y hay un versículo, si siguiéramos allí, podemos ver en Ezequiel lo deja en el caso cerrado. Sí, un pequeño paréntesis. Satanás caería entre el capítulo 2 y el capítulo 3, no antes. No antes. Pero de que cayó. Sí. Cayó, ¿verdad? Cayó. Toda la Biblia lo enseña. También Ezequiel, Apocalipsis. Él cayó, pero no en el primer capítulo de Génesis. Muy bien. Entonces, lo que tú dices, hermano Owen, también sería una aproximación, como los otros expositores también dicen una aproximación. No se puede negar ni afirmar que cayó antes ni en el capítulo 2 y 3. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunos expositores como J. Vernon McGee, Ironside, ellos hablan de que entre Génesis 1, verso 1 y verso 2 hay un misterio, ¿no? No con ganas de apoyar millones de años, pero hay un misterio. Yo al pensar en esto digo, la palabra de Dios es tan profunda que a veces trasciende nuestra mente, y hay cosas que ahora tal vez no entendemos, lo vemos un poquito así, pero en la eternidad lo veremos tal como es. Sí, así es, pero la Biblia nunca se va a contradecir, y eso sería contradecir a Jesús, porque Jesús dijo, ¿no has leído que desde el principio los creó varón y hembra? Y si hubo una confusión o paréntesis ahí, Jesús se equivocó, no lo supo. Porque si hubo allí, entonces hubo en el principio creó los cielos de la tierra, un tiempo, quién sabe hasta cuándo, cuando Satanás cayó, etcétera, etcétera, y luego Dios recreó después, y luego Adán y Eva, y luego solamente 4,000 años después Jesús. Y luego Jesús mirando hacia atrás dijo, ¿no has leído que desde el principio los creó varón y hembra? Entonces, si Jesús es la Biblia interpreta la Biblia, y Jesús es quien yo digo que sí era el caso, porque uno tuviera que decir, Jesús, tú como creador, ¿no supiste que hubo una brecha ahí? Porque entonces no los creó varón y hembra en el principio. En el principio creó todo, caída de Satanás, etcétera, etcétera, y luego apenas hace 4,000 años Adán y Eva. Por eso yo creo que allí es donde me da la certeza. Y otra parte, tuviéramos que decir que Ezequiel no es canon, que estuvo equivocado, no es palabra de Dios. Porque Ezequiel dice que Satanás fue el protector del Edén. Pero ¿cómo puede ser el perfecto protector del Edén y luego fue arrojado cuando el Edén fue creado en el 6º día de la creación, según Génesis capítulo 2? ¿Ezequiel está hablando del Edén donde vivía Adán o del Edén en la eternidad? No, donde vive Adán, porque la Biblia dice que los ríos salían del Edén, entonces tenía que ser una montaña. Y también él habla de los metales y de todo lo que está allí, siguiendo la descripción de Génesis sobre el Edén. Y también eso pusiera, si pones todas las piezas de cuándo tenía que entrar la maldad, y también cuando Dios mira a la maldad, Él no puede decir esto es bueno. Y si Satanás hubiera caído de un Edén espiritual antes, entonces Dios acaba de llamar el pecado bueno, cuando dice eso al final de Génesis 1. Y eso sería una grave
cosa decir de Dios, que Él llamaría el pecado bueno. En otras palabras, Dios en el comienzo creó entonces la tierra sin forma. Ujú. Como una gelatina, como una masa, ¿cómo sería? No nos dice, solamente no había formado los continentes. Ya. El continente, eso es algo que vamos a aprender. Sí, un solo continente, antes Sí. del diluvio, ¿no? Sí. Pero Ajá. más o menos la idea es como algo gelatinoso, viscoso, ¿sí? Porque también un evolucionista puede decir, mira, ahí está. La Iglesia Católica Romana dice que, por ejemplo, lo último que Papa Francisco dijo es que Dios no tiene una varita mágica para crear, sino que usó el método de la evolución, ¿no? Sí, incluso Agustín tenía el mismo problema. Agustín de Hipona, ¿no? Ajá. Él y otros tenían el problema al decir, mira, ¿por qué Dios usó 6 días? Porque usó proceso. La semana de creación es proceso, no es creación ex nihilo, es proceso. ¿Por qué Dios formó de la polvo de la tierra el hombre? No hizo aparecer el hombre de la nada. Entonces Dios estaba usando procesos, pero rápidos. Y tuvieron problema algunas personas y enseñaban, quizás Dios creó un instante, no fueron en 6 días. Me gusta como lo dijo Martín Lutero. Si no puedes entender por qué Dios usó 6 días, mejor le des al Espíritu Santo el honor de ser más culto que tú. Y es verdad, yo tengo que pensar en eso siempre. Espíritu Santo, eres más culto que yo, por supuesto. Pero Dios decidió usar procesos. Y luego, porque ese es el lenguaje que Él utiliza allí. Y luego de allí, nosotros podemos ver que en Éxodo 20:11 Él mira hacia atrás y dice, debido a eso trabaja en 6 días. Así que podemos ver que quizás nos estaba dando una idea de una semana de trabajo. Porque Dios pudo haberlo hecho así. Así, nomás. Pero quiso expresar Salmo 33, el poder de su palabra en la creación. Claro, Dios en Sí. su palabra tiene poder, ¿no? Y aún Sí. mantiene la creación. Y esa palabra es Cristo. Ajá, Es el Cristo Hijo. es el verbo. Ujú. Amén. Hermanos, realmente es muy importante aprender la palabra de Dios con preguntas y respuestas. Y qué mejor recoger la pregunta de aquel que camina en la calle, el ciudadano de a pie. Por eso el programa En Defensa de la Fe se ha dado la tarea de salir con las cámaras a la calle, recoger la pregunta y trasladar a nuestro hermano expositor que hoy nos visita. Pero tenemos otra consulta, tal vez esto es en continuación hablando de esto. Sería muy bueno ver esta consulta que sigue, por favor, adelante. Mi pregunta es, si Dios es santísimo, ¿por qué Él interactuó con Satanás? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Job capítulo 1, subsiguiente para adelante. Es mi pregunta, quisiera saber por qué. Si Dios es amor, santo, todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿por qué está hablando con algo imperfecto, que es mismo Satanás? Qué interesante pregunta, ¿no? En el capítulo 1 de Job se ve que un día vinieron los hijos de Dios, ¿no? Entre los cuales vino también Satanás, dice el relato bíblico, y Dios se pone a hablar con Satanás. Si Él es santísimo, ¿por qué está hablando con algo imperfecto? ¿Qué le diríamos a esta pregunta? Yo tengo una pregunta también. Una contrapregunta. Es una contrapregunta. ¿Quién es el hombre para que Dios le tome memoria de él? Porque el hombre hizo peor que Satanás. Satanás no es hecho a imagen de Dios, nosotros sí. Pero Dios mismo tomó carne. Y Él vino. Y la propiciación, como dicen los romanos, pues, sucedió. Que su santa ira como juez justo en contra del pecado fue derramado sobre el Hijo. Dice en Isaías literalmente que le complació al Padre quebrantarlo para unos pecadores como nosotros. Así que la pregunta mayor es por qué se relaciona con nosotros, porque fuimos hechos sus imágenes y semejanza. Ahora, la pregunta con Satanás. Al final de la vida de José, o de su papá de José, cuando ya había fallecido y José ya es mayor de edad, sus hermanos ya tienen miedo que José se va a desquitar con ellos. Y por el temor al papá, por el respeto al papá, no lo hacía en su vida. Si ustedes se acuerdan, José fue vendido a esclavitud por sus hermanos, llevado al costo de Potifar en Egipto, y luego en la cárcel porque le echaron una farsa, y luego llegó a ser segundo ministro bajo Faraón de todo Egipto, y luego ya vienen 7 años de abundancia, 7 años de hambre, 7 años de hambre, vienen sus dichosos hermanos. Oh, ni sabían que fue su hermano que aventaron al pozo.
y sobreviven ellos por la gracia del Señor. Y luego, al final de la vida, hacen esa pregunta y algo muy interesante pasa en el hebreo en la Biblia. Dice José algo que nos va a enseñar algo mucho aquí. Lo que tú quisiste para el mal, Dios quiso para el bien. En nuestras traducciones dice que Dios encomendó, pero es una falsa traducción, o quizás no la mejor traducción del hebreo. Es el mismo verbo hebreo que utiliza en ambas partes allí. Dios trabaja todo por la gloria de su nombre. Ahora, eso no quiere decir que Dios tenta el pecado, por supuesto que no, la Biblia nos enseña eso, pero Dios es soberano aún. Y Dios está permitiendo eso con Satanás y Job, y luego Job ahorita está en gloria y Satanás está por entrar en el lago de fuego por toda la eternidad. Así que vemos allí, y lo que nosotros aprendemos de Job, que está escrito para nosotros, dice Pedro que fue escrito para nosotros. Lo que nosotros vemos es que lo que estamos escuchando mucho en la televisión nuestros días de retribución divina es errónea. Los amigos de Job decían, si Dios solamente va a castigar a un pecador. Y si tú tienes que estar en un pecado, porque Dios no haría eso. ¿Y Dios estuvo de acuerdo con los amigos de Job? No. Entonces, a veces no entendemos a Dios. Pero lo que sí les podemos saber es que Dios va a actuar de acuerdo a su justicia siempre. Dios va a hacer la cosa correcta siempre, nunca va a errar, nunca va a pecar. Y Dios lo permitió por sus usos hablar con Satanás ahí, o permitir a él tener un acceso a él. Pero no es que Satanás vino y lo tomó a fuerzas acceso a Dios, Dios se lo permitió. Y eso no le hace a Dios nada menos santo. Para añadir esto al texto que el hermano se refería, está en Génesis capítulo 50, voy a dar lectura, hablando de José, dice, escrito está, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sí. O sea, Dios, lo malo que hicieron a José, lo encaminó para su gloria, sí, para mantener al pueblo de Israel con vida, porque había hambruna, ¿verdad? Sí. Y José está hablando en doble sentido ahí, porque no mantener vivos solamente a las personas de los 7 años de hambre, es porque antes que eso, creo es Génesis 38, Judá, uno de sus hermanos malvados, tuvo relaciones con su hija, con su yerna, ¿cómo se llama? Nuera, con su nuera, Tamar. Y como se hizo de prostituta, eso se escucha muy feo, ¿verdad? Perdón, pero eso es lo que está en la Biblia. El registro bíblico. Sí, y luego ella tuvo a gemelos, uno se llama Fares. Pues, y luego vuelve a la historia de Jesús, el relato de Jesús, de José, sí. Y uno dice, ¿por qué está aquí esto? ¿Por qué parece de un programa de hasta en las mejores familias? ¿Por qué está aquí en la Biblia? Pues, esos 7 años de hambre viene Judá. Y él puede comer a través de todo lo que se sucedió. Y eso quiere decir que ese niño puede comer. Entonces, ¿sabes quién es ese niño? ¿El legítimo? El tatarabuelo de Jesús. Porque Jesús viene de la tribu de Judá. Sí. Entonces vemos la protección de Dios sobre la familia malvada y rara y pecaminosa de Judá por Jesús. Entonces, cuando dice José, por la vida de muchos, también estamos incluidos nosotros, por nuestra vida espiritual. Porque si no se hubiera cortado lo que hemos hablado antes de la simiente de la serpiente, simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Se hubiera cortado simiente de la mujer con la muerte de Fares de hambre en 7 años de hambre. Y para cerrar esta pregunta, solo quiero añadir que en el capítulo 1 de Job, la figura es jurídica. El juez hablando con el fiscal, el acusador, ¿no? Eso, el hecho de que Dios sea juez no le exime de que no pueda hablar con el fiscal. Es solo eso, ¿no? Satanás está viniendo en Job 1 a rendir cuentas, porque Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿No? Y Satanás responde, de la tierra, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios, siendo santísimo, converse con el fiscal, porque en la Biblia el acusador es Satanás, no le resta su santidad, ¿no? Más bien vemos ahí su otro atributo, que es su soberanía, porque Él gobierna todo. Aún Satanás está bajo el gobierno de Dios. Hermanos, qué maravilloso, estamos aprendiendo la palabra del Señor, ¿no? Gloria a Dios por el programa En Defensa de la Fe que nos visita también hoy Joe Owen.
Vamos con la siguiente pregunta. De tiempo estamos haciendo esta manera el programa con preguntas y respuestas, pero realmente agradezco a Dios por la visita del hermano Joe Owen, que nos está sacando de dudas, ¿no? Nos está sacando de dudas. Y vamos con esta siguiente pregunta, por favor, adelante. Mi pregunta es, si realmente Dios es como nos enseñaron, que Dios es amor, ¿por qué deja que haya maldad, que haya dolor en la tierra? Esta es una pregunta muy interesante que no solo el que preguntó el joven se lo hace, sino también aún los cristianos, ¿no? Los incrédulos también se lo hacen. Si Dios es amor, ciertamente la Biblia dice es amor. ¿Por qué vemos en el mundo tanto sufrimiento? Por ejemplo, guerras en Medio Oriente, el grupo ISIS radical decapitando cristianos allá en Medio Oriente, Corea del Norte amenazando a Estados Unidos de empezar una guerra nuclear y tantas cosas. Si Dios es amor, ¿por qué esto se ve, hermano Owen? ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia nos muestra que en la creación Dios dijo que era todo bueno en gran manera, no había pecado, no había sufrimiento, sino eso entró por el pecado del hombre. Así que el hombre es el causante. Pero otra cosa hay que tomar en cuenta, ¿por qué tanto maldad en el mundo si Dios es bueno, como dice aquí, amoroso? Y Dios es bueno, Dios es amoroso. Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué Él permite esta maldad? Pero ¿saben que nunca se han hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios permite la maldad en tu propio corazón que está ahí ahorita? Es fácil decir ellos, pero todos aquí y todos los que están al alcance de esta voz saben de la maldad que está en tu propio corazón, porque Dios lo permite. Porque todo lo que está mal en el mundo de hoy lo puedes rastrear al pecado del hombre. No es Dios, es el pecado del hombre. Las guerras que estaba mencionando, eso es por la avaricia del hombre. Eso no es, y el hombre ha de reflejar los atributos comunicables de Dios. ¿Es un atributo de Dios avaro? Entonces si no nos comportamos con avaricia, no va a haber guerras en el mundo. Entonces, eso no apunta el dedo a Dios, eso pone el dedo a nosotros. ¿Cuántos aquí se han comportado siendo egoístas en su vida? ¿Alguien ha hecho algo egoísta en su vida? El que no levante es verdadero egoísta la mano. A ver, ¿cómo sí. está? Ok. Entonces, ¿es Dios egoísta? No. Entonces, el robo y la corrupción, ¿por qué estamos poniendo el dedo a Dios? ¿Por qué no ponemos el dedo a nosotros? Primero. Sí, esos no somos nosotros. Eso es una manifestación de lo que nosotros estamos haciendo. Dios nos dio el plan para la familia y Él dijo lo que Dios ha unido, que jamás ningún hombre lo separe. Pero tenemos a mamás criando hijos sin ningún aporte, sin ninguna ayuda, y los hombres yendo de mujer en mujer, no les importa. Y luego los niños crecen sin la familia y luego hay problemas, hay pandilleros, hay todo eso. ¿Ese es el plan que Dios nos dio para la familia? No. Entonces quizás este dedo que está así debe empezarse a poner aquí. Pero gracias a Dios que no nos dejó así. Mandó a su hijo. Él mandó a su hijo. Y quizás los de lo alto son pecadores, no tantos, pero de Kentucky es o de Bolivia, tremendo pecador. Sí. Como Pablo decía, de los cuales soy el primero. Sí, de los cuales soy el primero. Yo ni pregunto tanto las guerras, yo pregunto de mí, hombre malvado, ¿por qué ahora Dios me llama hijo? Eso es lo más. Hay uno de los atributos, eso quiere decir característica de Dios, que se llama unidad. Y eso es el atributo que más me ha dado pausa en mi mente. Unidad quiere decir que Dios es igual de justo como amoroso. Así que Dios no dio su espalda a su justicia para amarnos, ni da su espalda a su amor para juzgar. Es todo juntos allí, pero se contradicen. ¿Cómo puede un juez justo amar a pecadores? Y esas dos cosas que chocan, ¿saben lo que hacen? Se absorben en la cruz de Calvario. Porque allá Dios derramó su justicia contra el pecado sobre su Hijo para amar a nosotros.
Y luego cuando Dios me ve con la justicia del Hijo. Eso para mí es demasiado para pensar. Pero otra cosa muy rápido, muchos ateos me hacen esa pregunta también. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existen cosas malas? Y yo digo, perdón, en una cosmovisión de los ateos no existe el mal y bien. Porque según la evolución en el naturalismo se trata de la supervivencia del más apto. Esto quiere decir que Adolfo Hitler, que cualquier persona que ha sido corrupto en sus países o los ha maltratado, fueron los más aptos. Aguántalo. Eso es la ley de la selva, eso es la ley de la evolución. Tú no puedes decir nada. Y si tú no venciste es porque fuiste más débil. Eso es según su cosmovisión. Porque para que algo sea malo o maldad, tiene que existir lo bueno para hacer la comparación, para decir, hay un contraste. Eso es malvado porque no es esto, lo bueno. Pero no puedes tener categorías de maldad y lo que es bueno sin tener una ley moral universal para distinguir entre los dos. Pero no puedes tener una ley universal moral sobre todo el cosmos sin un dador de esa ley moral, pero eso es a quien dices que no existe. Entonces, si no hay un dador de la ley universal moral, entonces no hay la ley universal moral. Si no hay la ley universal moral, no existe el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es tu queja contra Dios? No tiene sentido la queja. No tiene sentido, no tiene sentido. Pero Dios, en mi lógica, hubiera destruido a todo el mundo. Sí. Pero no lo hizo y está rescatando a personas. Amén. Así que Él está rescatando a traidores contra sí mismo. Eso para mí es más allá de mi comprensión. Gloria a Él. Sí, para finalizar esta pregunta, solo quiero añadir que a veces deberíamos preguntar no por qué, sino para qué. Y si Dios permite la maldad es para hacer resaltar su justicia. Y su justicia se ve en la cruz, el justo muriendo por los injustos. Mi pregunta es, la ley que ha dado Moisés bien claro dice, evangélicos y católicos utilizan, no matarás. Pero el Kadosh, la Torah, bien clarito dice, no asesinarás. Matar es otra cosa, asesinar es otra cosa. Esa sería mi pregunta. Adelante, hermano, ¿cuál es la diferencia? Pues, número uno, cuando dice no matarás, estamos viendo la traducción al castellano. Esa palabra utilizada ahí tiene un significado más de asesinar. Dios en el primer no hay que confundir los pactos. Dios en el primer pacto formó una teocracia, una nación, y les dio leyes ceremoniales, leyes morales, etcétera. Y algunas de las leyes son para como leyes bajo la nación plurinacional de Bolivia. Ajá. También son leyes para la civilización, civiles, sociedad, ¿no? Para la sociedad. Y muchas de las leyes ahí no son para imponer algo fuerte, es para que no se pase la gente. Un ojo por ojo, diente por diente, de hecho. Es para que si alguien te quita tu burro, no le matas 2 de sus caballos. Está diciendo en la ley civil, la retribución no puede ir más allá que la ofensa. Eso es para proteger a los ciudadanos en la nación de Israel. Luego viene Jesús y dice, ustedes han leído esto, pero yo los digo, Él está introduciendo el nuevo pacto. Y está hablando de la iglesia, el reino de Dios. Y en el reino de Dios no es una teocracia, no es una nación. Somos una nación santa, no somos una nación terrenal en el nuevo pacto. Y entonces Jesús está diciendo, sí, pero en la redención, para el bien del evangelio. Cuando alguien te da una bofetada, dale la otra mejilla, para que ellos vean la servidumbre y puedes compartirles el evangelio con tu estilo manso en vez de querer vengarte, etcétera. Estamos viendo otra cosa. El problema es que la gente mezcla a las dos cosas. Y otra cosa es que en Génesis capítulo 9 dice Dios a Noé y todos sus descendientes. ¿Somos sus descendientes? Sí. Sí. A él y todos sus descendientes, incluso a la misma tierra. Él hace un pacto. En ese pacto dice él, hablando de los gobiernos que se van a formar, que quita la vida a alguien, perderá su vida. ¿Ok?
La pena de muerte, ¿no? La pena de muerte. Cuando el gobierno, en justicia, usa la pena de muerte, según Romanos 13, Génesis capítulo 9 y otros lados, si lo hacen con justicia y no con corrupción, están siendo siervos de Dios. Porque el gobierno es para restringir la maldad en la tierra, para que el evangelio pueda ser proclamado con más seguridad. El gobierno del mundo no nos da la esperanza. No busques esperanza en el gobierno del mundo. Pero no podemos ser anarquistas, porque Dios dio el gobierno, especialmente por la maldad, para restringirla, para ponerla abajo, así para que nosotros podamos correr con el evangelio y compartir. Si no fuera por el gobierno, ni puedes compartir el evangelio. Va a ser puro asesinato, violación, corrupción por todos lados. Ahorita ni podríamos estar aquí, ni podrían estar viendo en nuestra televisión, si no fuera por el gobierno, como instrumento de Dios. Aunque algunos gobiernos han sacado la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos han sacado las representaciones de las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Aquí en mi país, así como en el tuyo, también del Palacio Quemado sacaron la Biblia sobre la cual se juraba, ¿no? Si bien el gobierno tiene la facultad de restringir al malo, eso no anula que también los que ejercen autoridad en el gobierno son pecadores, ¿verdad? Oh, sí. Hay corrupción, hay nepotismo, sí. Pero Dios los puso ahí para frenar la maldad, sí. ¿no? Igual como Nabucodonosor. Claro, sí. Lo usó a Nabucodonosor. Sí, ¿no? los usa. Y luego lo interesante es, dice, después que los usa para disciplinar a su pueblo. Todavía. Y luego él va con ellos. Sí. O sea, pero es que desde la caída nadie es inocente. Cuando la gente me pregunta por qué cosas malas suceden a personas buenas, yo siempre respondo sí. Y ha sucedido una sola vez en toda la historia, cuando Cristo subió a esa cruz. Porque Él es el único bueno a quien algo malo ha sucedido. Sí. Algo malo ha sucedido a todos que somos pecadores, no a alguien bueno, menos Cristo. Y Él lo hizo voluntariamente para tomar mi pecado. Así que es el doble o triple de pesado de lo que uno puede imaginar. Así que el Dios, la confusión creo que a veces tenemos, es que ponemos nuestra esperanza en el gobierno, en la nación. Y luego hacemos un paralelo con Israel en el Antiguo Testamento. Pero no, Israel es una teocracia bajo el pacto con Dios. El pacto con Dios en teocracia no está con los Estados Unidos, ni está con Bolivia. Ahora estamos en el nuevo pacto y es el reino de Dios, no es teocracia. Y es la iglesia. Y la iglesia está llevando las buenas a toda tribu, lengua, nación. Y cuando hemos llegado a llevar el evangelio a toda tribu, nación, ¿qué va a suceder? Viene el fin. Y luego Dios pone los gobiernos para restringir la maldad del hombre. Y no lo hace por ellos, lo hace por la iglesia. Así que, por amor a su hijo. Y eso, sí, y eso es la gran diferencia entre asesinar y matar. Asesinar es si yo, como yo ciudadano, voy y mato a alguien porque me cae mal, o porque me hizo algo, o por no tener competencias. Eso es asesinato. Por venganza, ¿no? Sí, por venganza. Pero si el gobierno lo hace para la justicia, y si lo hacen no lo hacen para perseguir a un cristiano, por ejemplo, si ellos persiguen a un cristiano por predicar el evangelio y lo matan, eso es asesinato. Pero si lo hacen ellos para tener justicia en el país contra alguien que está matando y violando niños, lo hacen como siervos de Dios. Para añadir a la respuesta, quiero leer Romanos 13, verso 1 al verso 4, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, escucha esto por favor, hermanos, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea que un gobierno no puede perseguir a alguien porque predique el evangelio, porque nosotros hablamos vida, comunicamos buenas nuevas. Ojo con la salvedad de los falsos profetas que piden dinero, casas, joyas. Ellos sí merecen la mano del gobierno. Nosotros no, porque nosotros no pedimos esas cosas. Lo único que pedimos es al pecador que venga a Cristo en arrepentimiento, que es distinto, ¿verdad? Entonces, el texto continúa, dice: si no al malo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Pablo en el verso 4 dice, porque es servidor de Dios, como decía, son sirvientes de Dios, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, con eso está claro, ¿no? Si Dios a su pueblo mandó a quitar la vida a otros, es que esos pueblos infringían la ley de Dios, y aún en el contexto, esos pueblos son los que perseguían cuando Israel estaba rumbo a la tierra prometida y quitaban la vida a ancianos, a niños y a mujeres. Les dio un tiempo Dios para que se arrepientan, y aún después de ese tiempo recién Dios ejecuta su justicia. Ese es el contexto bíblico. Así que entonces Dios es amor, pero no podemos perder de vista su justicia, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, por favor, estamos ya casi con el tiempo. Adelante. Mi otra pregunta sería, las últimas investigaciones de cuántica y por estudios de laboratorio afirman de que el hombre puede crear el destino. Entonces, en ese sentido, ¿nosotros somos dioses? ¿O el concepto que tenemos de Dios está equivocado y que en realidad ese Dios que no está en ninguna parte, sino en todas partes, somos nosotros mismos? Esa sería mi pregunta. Hermano Owen, vivimos una época donde el ser humano está idolatrando a la ciencia, sí, y piensan que la ciencia tiene la última palabra, al punto de que la ciencia al ser humano le ha hecho creer, tú eres Dios. Pero en el Génesis encontramos, quien dijo eso era Satanás, a Eva, ¿no? Seréis como Dios. ¿Cómo es el asunto, hermano? Sí, lamentablemente vemos que el enemigo de nuestras almas no ha cambiado sus tácticas, ¿verdad? Sigue convenciendo a la gente que pueden ser Dios, o como Dios. A este joven le quiero animar a que no vea tanto YouTube, porque eso ningún científico con reputación ha hecho un estudio de eso, de que se sabe. Pero otra cosa que hay que, si ahora somos nosotros dioses, nos hicimos un grave problema. Entonces, ¿seguimos echando la culpa a Dios por todos los asesinatos y guerras, o ahora te vas a echar la culpa a ti mismo? Porque ya te dijiste que eres Dios. ¿Por qué no vas y paras las guerras? Porque todavía están sufriendo. Como Dios no estás haciendo muy buen trabajo. Pero el Dios del universo envió a su Hijo unigénito a la cruz para resolver el problema, no solamente resolviendo lo exterior, lo superficial, sino Él cambia el corazón. Y ninguna ley, ningún gobierno puede hacer eso. Así que Dios como Dios ha hecho un grande trabajo. Pero los humanos como Dios, no sería el primero yo para jactar que somos dioses, porque no estamos haciendo muy buen trabajo. Sí. Y además tendríamos que hacer pruebita, así hablo yo aquí en La Paz, mi modismo, ¿no? Tendríamos que hacer pruebita. Si alguien dice Dios, a ver, entonces te quitaremos la vida y al tercer día resucita, ¿no? Para prueba basta un botón, ¿no? Pero la verdad es que no va a ser así, ¿no? Sí, si es Dios, les voy a llevar donde está el hospital con niños con cáncer y vamos a ver si es Dios o no. Sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor, adelante. Yo lo que le preguntaría al misionero es ¿cómo demostraría la existencia de Dios más allá de un cambio personal que puede tener un cristiano? ¿O cómo demostraría también la no existencia para la gente que no cree también, ¿no? Esa sería la pregunta. Gracias. Se diría una pregunta del millón, ¿no? Demuéstreme que Dios existe. Sí, es muy buena pregunta y una justa pregunta, porque Él dio la contraperspectiva, ya iba a entrar con eso, y Él supo darlo, y eso habla mucho de esta ciudad. Tienen preguntas, gracias a Dios que hay iglesia aquí, ¿verdad?, para responder. Número 1, Romanos capítulo 1 nos enseña que todos nosotros no solamente sabemos que Dios existe, sino conocemos algunos de sus atributos sin ni siquiera abrir la Biblia. Porque voy a ir a Romanos 1 muy rápido, y muchas personas utilizan a Romanos 1 para decir solamente que todo el hombre sabe que Dios existe. Pero el apóstol Pablo lo lleva un paso más allá que eso. Mira, vamos a ver lo que dice aquí. Romanos 1, vamos a ir al versículo, quizás empezamos con el versículo 18. Porque versículo 18 de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Número 1, nadie va a poder decir que hubo una falta de evidencia. La palabra de Dios dice que el hombre detiene la evidencia con su injusticia. Cuando un hombre está engañando a su esposa, él bien sabe lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Y qué hacer con la evidencia de lo que está haciendo? Con su injusticia, ¿qué hace con la evidencia? Detiene la evidencia. Él dice a su esposa, te estoy siendo fiel, no hay nadie ahí, no hay nadie allí. Es exactamente lo que el hombre dice con la existencia de Dios, con su pecado. Eso es lo que dice aquí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, paramos ahí. Vamos a ver que hay dos clases mayormente, se puede poner en categorías de revelación de Dios. Revelación general y especial. A veces la revelación general se llama revelación natural. Y revelación especial es la palabra de Dios, es la autoridad. La escritura, los 66 libros. Amén. Y muchas personas incluyen a Jesús también en revelación especial. Ahora, revelación general es cuando nosotros vemos que los átomos están hechos con la cantidad perfecta de protones y neutrones y que se están balanceando su fuerza y hay unos que son inestables, se pegan, se formamos moléculas y estamos viendo, wow, qué inteligente que el hombre ni siquiera puede empezar a copiar ese diseño. Eso es la general. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no hablan en voz, no me dicen hola Joe, buenos días o buenas noches. Cuentan con qué, con lo que podemos ver en ellas. Y dice aquí, Dios se le manifestó, porque las cosas invisibles de Él, y luego no va a decir su existencia, va a dar dos atributos de Dios: su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios enseña que nadie va a poder decir, yo no sabía Dios. Va a decir, no tienes excusa. Con tu injusticia estabas deteniendo la verdad de Dios. Y nosotros hacemos eso siempre. Si usted estuviera caminando en el desierto, y de repente, después de semanas, con solamente ver arena, y de repente ve un bote de Coca-Cola, y luego dice, hecho en Bolivia, un azúcar, y luego, ¿usted sería inocente si dijera, yo creo que esto nada más se formó a sí mismo con la arena? ¿Usted sería inocente o sería usted engañándose a sí mismo? Estaría engañando. Sí, pues el ADN del ser humano tiene 6,000 millones de piezas de información, letras. Y la Biblia, esas letras son distintas. Las letras en la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, leo a la izquierda a la derecha, de arriba para abajo. Pero si leo al revés, de repente no tiene sentido si lo leo al revés, ¿verdad? El ADN lo puedes leer en ambas direcciones y te da dos juegos de instrucciones distintas. Es muy complicada que Dios puso en nuestras células. Y el hombre dice que Dios no existe, es porque dice en la Biblia, el necio dice en su corazón que Dios no existe. El Salmo 14:1. Sí. Ahora, la contraperspectiva. Nadie puede decir lógicamente que no existe Dios. El ateísmo se contradice a sí mismo. Alfa, sin, Teos, Dios. En otras palabras, el ateísmo quiere decir, en ninguna parte de ningún universo ni fuera del universo existe alguien que todo lo sabe. Ok, el ateo dice, yo sé todo para saber que no existe nadie que todo lo sabe. Pues entonces no existo yo, ¿verdad? Estoy contradiciendo a mí mismo. Tuviera que tener conocimiento de todo lo que puede ser y lo que es y lo que fuera de otras dimensiones para decir que no existe una roca púrpura en todo el universo en ningún instante. Entonces el ateísmo se contradice a sí mismo. Nadie es un ateo realmente. Hay agnósticos que dicen que no están seguros, pero la Biblia aún dice. Y voy a terminar con un punto, y este punto ya es para madurez. Siempre buscamos razones objetivas, como estoy hablando ahorita, para creer en Dios, pero la Biblia ofrece también subjetivas. Eso quiere decir
también lo que tú experimentas. Entonces, el decir, pues muéstrame algo más que lo que Dios hace en la vida de alguien, pues no descuentes lo que hace Dios en la vida de alguien. Mira lo que dice Juan en capítulo 1. Versículo 14 o 13. Hablando versículo 12, hablando de Cristo. Mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Eso quiere decir que no naces en ese pacto. De tus papás no naces siendo cristiano, ni la voluntad de carne, eso quiere decir que no lo puedes ganar con tus obras, ni la voluntad de varones, eso quiere decir que ni lo puedes desear lo suficiente, sino de Dios, por la voluntad de Dios, por su poder y por su misericordia. Y aquel verbo, aquel logos, quien es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, yo soy un testigo y vimos su gloria. ¿Cuándo viste su gloria? Porque él tenía tapada su gloria mucho. En el monte de transfiguración, Juan estuvo presente. Y luego dice, gloria como del unigénito del Padre. Y eso ya me convence más que está hablando del monte de transfiguración, porque allá vio su gloria, escuchó la voz del Padre decir, este es mi Hijo. Entonces dice, vimos su gloria y como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo que también... Y esto es ya para el punto de la salvación. Porque un entendimiento cerebral de Dios no te va a salvar. Satanás y los demonios, ¿qué dicen? Dios es un... Incluso son monoteístas como nosotros. No son ateos. Sí. Satanás no es ateo. Ellos confiesan cosas más correctas que muchas personas que creen en Dios. Porque ellos dicen Dios es uno. Cuando muchos dicen que hay muchos dioses, hay millones de deidades. Así que ellos son más correctos que muchos. Pero dice, vimos su gloria. Hay algo aquí también de experiencia. Porque dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, es que nosotros vimos la gloria de Dios en la salvación, en la paz de Jesucristo. La gloria de Él te convence no solamente de su existencia, te convence de tu necesidad por salvación. Para añadir a esto, la palabra ateísmo no siempre quiere decir el que no cree en la existencia de Dios, sino quiere decir sin Dios. Eso es lo que dijiste, ¿no? Creo que hay dos clases de ateo. Humildemente lo digo a veces, y esto tal vez va a sonar gracioso. Uno, porque a veces en la vida se frustra de algo, le sale mal, le deja a la Juana, a la María. Me voy a volver ateo, dice, Dios no me ayuda. Pero hay otros que estudian para ser ateos, ¿no? Y los respetamos, pero no compartimos. Pero en el fondo hay evidencias de que hay un Dios. Y si uno lo quiere negar, al negar lo que tú niegas tiene que existir. Tú no puedes negar lo que no existe. Entonces, para negar a Dios, tiene que existir primero Dios. Este es un tema amplio, creo que un programa muy aparte del ateísmo se podría hacer. Y cuando alguien dice no hay Dios, es orgulloso, ¿no? Es como dijera, yo lo sé todo. He ido al rincón del universo y he regresado y no hay Dios. Pero, amigo, si ni siquiera has salido de La Paz, de Viacha, de Bolivia, ¿cómo puedes afirmar eso? Eso es solo altanería, jactancia. Entonces, hay que ser humildes, como dice la Biblia, ¿no? De los pobres en espíritu es el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que necesitamos. La Biblia más nos muestra nuestra necesidad de Dios, y la Biblia no debate si existe o no un Dios, lo da por sentado para el lector. Pero tenemos un par de preguntas más, por favor. Vamos a la siguiente, que es la que dice. Adelante. Continuamos recogiendo preguntas. Tenemos una consulta con respecto a Dios. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, en sí la pregunta sería, si acá en Latinoamérica creemos en Dios, ¿no ve? Entonces mi pregunta es, en otros países, en el Medio Oriente, por ejemplo, en Japón, China, a los árabes, por ejemplo, creen en otros dioses y tienen otros dioses. Entonces yo quisiera saber en cuál creer, porque estamos totalmente, cada civilización tiene diferentes dioses. Por ejemplo, acá en Bolivia antes creíamos nosotros en los incas, en el sol, desde los incas, ¿no ve? Entonces acá nos han traído los españoles la Biblia. Entonces
¿cómo podemos saber en quién creer, en qué religión podemos creer? Esa sería mi pregunta. Creo que es una pregunta valedera. Recuerdo, Richard Dawkins también dice, Thor es Dios, Zeus es Dios. ¿En cuál Dios voy a creer? El único Dios, el verdadero. Sí. ¿No? Su nombre es Jesucristo. Adelante. Yo respondiría primero con una pregunta. ¿Existe la categoría de verdad? ¿De verdades absolutas? Porque si la persona no cree, si cree que cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo, como dicen algunos, y cada quien tiene su propia verdad, entonces ni podemos entrar en el único Dios verdadero, porque Él va a decir, eso para ti es el Dios verdadero. Entonces, ¿existe la verdad absoluta, sí o no? Primero tenemos que hacer esa pregunta a la persona, y por supuesto existe, y algunas personas mirando van a decir, no existe, y les voy a preguntar, entonces, ¿no existen verdades absolutas? No. ¿Estás absolutamente seguro que es verdad lo que acabas de decir, que no existen verdades absolutas? Y van a decir, ¿qué? La respuesta es sí. No puedes decir que no existen verdades absolutas, porque eso es una negación absoluta para decir que no existen absolutas. Eso no tiene sentido. El momento que dices que no existen verdades absolutas, ya tu argumento cayó. Tú te pusiste de mi lado. Gracias por hacer el favor. Entonces, por supuesto existen verdades absolutas. Por supuesto existen. El minuto que los niegas, ya los confirmaste. Entonces, la verdad por definición es exclusiva. Por ejemplo, si yo voy ante un juez aquí en Bolivia y dice, yo robaste el automóvil del pastor fulano tal y tal y tal en tal día, y digo, no. Y luego me dejan salir y él dice, ¿dónde está mi auto que robaste? Y dije, sí, te lo robé. Ok. ¿Estoy hablando la verdad en ambos casos? En uno de los dos estoy mintiendo. Sí. Porque no puedes tener dos cosas que se oponen en el mismo tiempo, de verdad, en el mismo momento. No puede ser que no lo robé y sí lo robé al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que pueden ver muchas personas diciendo que hay Dios o claman que son Dios o etcétera, pero la verdad, por definición, es exclusiva. Tenemos que saber cuál es el Dios verdadero, ¿verdad? Pues él dio el ejemplo del Medio Oriente. Sí. El Medio Oriente no es otro Dios, pues supuestamente para ellos, aunque ahora sí, pero es los que empezaron con otra cosa, alrededor de 700 años después de Cristo. Ellos los descendientes de el hijo legítimo de Abraham, ellos quieren la tierra prometida, y eso fue profetizado en la Biblia, que siempre van a tener problemas debido a ese pecado. Entonces, Mahoma, gracias. Mohamed. Él empezó a tomar personas porque lo corrieron de su ciudad y ellos empezaron a cobrar el 10% de las personas que pasaban por una vía para hacer intercambio, y si no, les quitaban la cabeza. Entonces yo me tengo que primero hacer esta pregunta. Número 1. El fundador, el fundamento y los cimientos y el rey de tu fe, ¿es un asesino o un dador de vida? ¿Cuál? Porque Jesús dio su vida, el otro quitó vidas. De muchos. Y el otro tuvo muchas mujeres, incluso terminó con una niña de como 12, 13 años como esposa. Y el mío, él no apeló a su carne para estar en 100% obediencia al Padre. Así que unos que vienen después y dicen, no queremos estar de acuerdo con esa parte de la Biblia, vamos a hacer nuestra propia, y lo vamos a hacer asesinando a mucha gente y violando a mujeres, y vamos a ir con guerra, con la espada, a convertir a todo el mundo. Para mí yo dijera, no me pongo en el mismo plano que Jesús. Jesús dio su vida. Y también Mohamed murió. Y murió. Y nada más, murió. Y nada más. Pero Jesús murió y resucitó. Jesús resucitó. Y va a volver. Y va a volver. Amén. Y incluso hay un edicto de los días de Jesús que encontraron hace como 100 años. Del emperador romano.
un edicto diciendo que ahora es pena de muerte para los que roban cuerpos y quitan los sellos de tumbas, porque algo sucedió en el Imperio Romano por Jerusalén, algo sucedió que quedó como una vergüenza para todo el Imperio Romano. Perdieron un cuerpo que jamás han podido encontrar, que tuvieron que hacer un edicto para todo el reino de los romanos, y no hay nada parecido en la historia para Mohammed, una resurrección. Y tenemos relatos de historia de emperador romano, de Josefo, de tantos Tácito acerca de lo que sucedió en los días de Jesús. Y tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios. Ahora, Buda, vamos a considerar Buda. Buda no creo que nunca dijo que era el creador del universo. A la gente lo deificaron. Pero entonces él nada más es un hombre que la gente sigue y quieren llegar a endiosarlo, ¿no? Sí, divinizarlo. Sí, pero nunca creo que era. Sí. Entonces él no dijo él no es competencia para esto. Así que nos quedamos. Y luego el animismo de aquí. Así que tú tienes que pensar. ¿Hay historicidad en los textos de una religión? No. Los mormones hasta la fecha no han encontrado ninguna cosa en la arqueología que confirma que existieron esas razas indígenas que dicen que existían en Nueva York. Nada. La Biblia tiene 98% ahorita de la arqueología comprobada. Entonces hay historicidad en la Biblia. Hay profecías en la Biblia que se han cumplido. Solo ve a Daniel, por ejemplo, y te vas a sorprender. Habla de Alejandro Magno, cómo va a morir, el tamaño de su ejército, su edad, de cuál país va a venir, y luego qué va a suceder cuando muere y cómo se va a dividir su reino. Está escrito 586 años antes de Cristo. Alejandro Magno es como 300 años antes de Cristo. ¿Cómo lo supieron? Toda esa información. Así que por cada cosa que es correcta y buena hay muchas falsedades. Y como hemos ya establecido que la verdad es absoluta y es exclusiva, tenemos que ver cuál es la verdad. Y nadie ha tenido uno que resucitó, ascendió y ahora va a volver por su pueblo. Nadie. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la siguiente consulta, por favor, adelante. Bueno, mi consulta sería, por ejemplo, hay nuevas investigaciones que están determinando de que el universo sale de algo. Y ese algo, la física cuántica lo está demostrando, de que sería la energía principal creacionista. Por ejemplo, la ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye. Ahora, en ese sentido, ¿la energía sería Dios? Qué pregunta más interesante. Antes de contestar, se enseña en la universidad, de seguro que en la audiencia de muchos universitarios que están mirando, también docentes, se enseña de que la energía no se creó ni se destruye, y ahí asumen que la energía sería eterna, y algunos dicen, Dios es energía. ¿Esto es así, hermano? Pues interesante. Tienes un Dios muy débil porque acabas de decir que no puede crear. Pero Dios en la Biblia puede crear. Diferente. Así que, no, porque según, sí, la energía, tampoco la materia, la primera ley de la termodinámica. Energía o materia no puede ser creado ni destruido, sino solamente puedes transferir energía a materia. Transformarse. Sí, entonces vamos a pensar en eso por un momento. ¿Okay? La energía ni la materia se puede crear. Pero sabemos que el universo tiene comienzo y los ateos están de acuerdo. Inicio. Sí, por el Big Bang. Aunque yo no creo en el Big Bang, ambos estamos de acuerdo que el universo se está expandiendo. Y todo lo que se está expandiendo está dentro del contexto de tiempo. Y todo lo que está dentro del contexto de tiempo tiene un inicio. Ok. La materia y la energía puede ser creado. Pero aquí hay materia y energía. La energía y la materia no puede ser creado. Pero aquí hay materia y energía. Hay una contradicción. Hay una grande contradicción. Yo estuviera de acuerdo con ellos si no existiéramos. Pero luego no pude decir que no estoy de acuerdo, ni estuvieron ellos para estar en desacuerdo con ellos. Pero el problema que tienen es que existen. Entonces, si la materia o la energía no puede ser creada y
estamos aquí con materia y energía, entonces tiene que haber un creador sobrenatural, todopoderoso, eterno, para empezar ese proceso, para hacerlo. Porque estamos aquí. Y algunas personas debido a eso niegan que existen ahora. Dicen, ¿cómo sé que existo? Un profesor dijo, cuando le preguntaron, entonces, ¿cómo sé que existo yo? El profesor se inclinó y dijo, ¿de parte de quién viene la pregunta? Por supuesto que existes, porque estás hablando y estás haciendo la pregunta. Así que tenemos una grande contradicción. No puedes tener creación de materia o energía, pero todo lo que es materia y energía tiene un inicio. Así que la única manera de resolver esta fórmula, esta ecuación, es tener algo fuera de ambas cosas involucradas. Algo fuera de la primera ley de la termodinámica y algo fuera de materia y energía. En el principio creó Dios. Y allá está. Para la audiencia, resumiendo, la energía es finita entonces. Bastante. Sí. Tiene fin. Sí. Pero la fama que le dan los científicos a la energía es como que no tuviera fin. Ese es un error. Sí, no, pero eso es algo más filosófico, porque los mismos proponentes del Big Bang creen que la energía también tiene fin. Se llama la muerte térmica. Ellos están tratando de poner una fecha cuando toda la energía utilizable del universo se va a agotar y nos vamos a congelar y morir todos. Sí, eso dice. Entonces se están contradiciendo ahí un poco, pero yo creo que esa pregunta es un poco más filosófica. Más que científica. Sí, más que científica, en ropaje científico. Ya. Pero no realmente. Eso es filosófico. Y es como hacían preguntas en los tiempos medievales: ¿cuántos ángeles se puede caber en la cabeza de un alfiler? En la cabeza de un alfiler, haciendo preguntas que no tienen razón, porque la contradicción está en la pregunta, no en la respuesta. Realmente, hermanos, estamos aprendiendo bastante. De aquí vamos a salir químicos, científicos, pero por sobre todo, primero, hijos de Dios. Amén. Yo estoy agradecido. Hay una última consulta. No sé si podemos pasar, por favor. Creo que son 20 segundos. Adelante, por favor. ¿Usted cree en Dios? No creo. ¿Por qué no cree en Dios? Es que no veo. Y muchos hablan de que existe Dios, me muestran hacia arriba, al cielo, pero nunca veo hasta el momento. ¿Qué necesitaría para creer en Dios? Yo creo que necesitaría encontrarme, así, darme la mano y recién puedo creer. O sea, necesita una prueba observable. Exactamente, una prueba observable, tal vez demostrado científicamente de que Dios existe en cuerpo así como nosotros. Entonces recién yo puedo creer. Si mientras tanto, no lo voy a creer jamás. La pregunta que acabamos de observar, realmente hay cositas que vamos a desenmarañar, pero a veces queremos, hermano Owen, y para la audiencia, todo con los ojitos solucionar. O sea, si lo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Pero esa manera de razonar no es justa, ¿verdad? No, para nada. No, porque mira, hasta en el pueblo de mi esposa comemos tacos de ojo. Así que el ojo puede ser hasta comida, no es el juez para saber si Dios existe o no. Además, solamente es un órgano del cuerpo. Además, si por el ojo todo determinaríamos, yo quiero ver, encontrarme, darme la mano, ¿qué haríamos con las personas que nacen ciegas? ¿No tienen derecho entonces? Triste. Sí. Triste. Y también le preguntaría a él, entonces no existe la electricidad, que pone su dedo en el enchufe allí. Sí. Porque no se ve. Sí, no se ve, vemos solamente lo que hace, el efecto. Y nosotros somos el efecto que Dios ha hecho. Su creación. Sí. Y otra cosa sería, yo le preguntaría, ¿eso es tu lógica? Y él diría que sí. ¿Y solo crees lo que puedes ver? ¿Eso es tu lógica? Sí. ¿De qué color es la lógica? ¿O de qué sabor? ¿De qué sabor? ¿Qué textura tiene? ¿O cómo huele la lógica? ¿A qué huele la lógica? Pues nada. Entonces, ¿por qué te apoyas en la lógica que ni siquiera puedes ver? Los neutrinos que emite el sol, que pasan por nuestro cuerpo, billones cada segundo y pasan por la Tierra de neutrinos, no los podemos ver. Pero existen. Pero existen. Pero existen. Entonces, mira, ¿el ojo humano es el juez del universo? No. Porque eso es ponerle como el juez.
Además, el ojo solo puede ver cierta distancia, ¿no? Sí, y el ojo no es perfecto. Entonces estoy tomando algo imperfecto para decir si existe el perfecto Dios del universo. No sé de ustedes, pero mis ojos van a estar conmigo muertito bajo la tierra a menos que venga Cristo antes, un día pronto. Así o nos que llame a su presencia, ¿no? Sí. Así que estos ojos físicos no les pongo tanto. Incluso el ojo del hombre va en pos de muchas cosas malas. Así que mejor no me hago juez a mis ojos. He metido a la raza humana en suficientes problemas. Sí. Nosotros hasta aquí, a la audiencia, hasta acá llegamos con el programa En Defensa de la Fe. Ha sido un gusto hoy tener la participación del hermano Joe Owen, ¿no? Antes de terminar, nosotros hemos preparado un presente que queremos hacerlo a nombre de toda la congregación y también a nombre de todos los bolivianos. Permítame por favor tomarme esta atribución, y especialmente de la ciudad del Alto. En el Alto hay un grito que es: el alto de pie, nunca de rodillas, solo ante Cristo de rodillas, solo ante Cristo, porque la Biblia dice: toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si pueden traer el presente, hermanos, vamos a entregarlo al hermano. Con mucho cariño hemos preparado esto, por favor. Muchísimas gracias. Mira, este es un presente que lo hacemos con mucho cariño. No sé cuál cámara está enfocando. Esta está muy bien. Esta es una balsa de Totora que navega en el lago más alto del mundo, una de las 7 maravillas del mundo, el lago Titicaca, y queremos entregarle como una señal, un gesto de cariño, de que nosotros amamos a Dios y te amamos a ti, hermano Joe. Gracias por visitarnos, el tiempo que te has dado, el subir a la altura, estar con nosotros, y queremos que esto lo lleves, lo pongas en tu escritorio con los libros, y recuérdanos siempre, tienes una familia aquí en la ciudad del Alto, en La Paz, y estamos contigo en el programa En Defensa de la Fe. Hermano, muchísimas gracias por la visita. Amén, amén. Gloria al Señor. Adelante. Muchas gracias por esto, la verdad. En mi oficina, es donde la voy a poner, en mi oficina, es donde discipulo a varios pastores y líderes hermanos, y oramos, y tenemos un discipulado de 8 horas cada domingo cuando no estoy viajando. Y oramos vamos a estar siempre orando por ustedes con este recuerdo ahí de nuestros hermanos en Cristo que están aquí. Y si no los veo antes, los veré en la gloria. Y allá lo veremos, lo conoceremos como somos conocidos, ¿verdad? Amén. Amén. Además estamos muy cerca del acontecimiento, ¿verdad? Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento. Muchísimas gracias una vez más a Dios, hermano Owen. Conocerte hoy así, tenerte en el programa, es un logro alcanzado. Este programa En Defensa de la Fe está 3 años al aire, defendiendo la fe. Hay muchos que miran el programa, de seguro me han aplazado, no sabe gramática, no sabe hablar, pero la Biblia dice que Dios usa lo vil, lo que no es. Así que yo animo a los que saben más que yo a que puedan levantar en alto la defensa de la Escritura, la palabra de Dios. Estaremos con más novedades en el programa En Defensa de la Fe. De mi parte, que Dios los bendiga y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Hermano, gracias.